profesor de filosofía en la Universidad para Extranjeros de Perugia. Su interés en las dinámicas históricas del conocimiento científico le ha llevado a una atención hacia la cuestión de la identidad y del sujeto, desde la modernidad y hasta la contemporaneidad, recuperando el humanismo de la tradición italiana en un contexto actual. Con ustedes, el sobresaliente profesor Antonio Alegra. Muy buenos días. Ruego, antes de cualquier otra cosa, que disculpen mi español, pero las faltas, las equivocaciones, las excitaciones que sin duda voy a tener en estos minutos, porque me lo he pensado un poco, pero pienso que va a ser más directo, aunque haya faltas, hablar en español para la mayoría de vosotros. Pues la segunda cosa, por supuesto, es agradecer para la invitación a los organizadores y al Grupo Salinas, por supuesto. Yo creo de hablar a nombre de mis compañeros italianos, porque todos estamos muy agradecidos por la manera que hasta ahora hemos encontrado de tratarnos, y yo creo que también es una manera de acordarnos de la importancia de nuestra misma historia italiana, que está en el focus de este evento de alguna manera. Por supuesto, el Renacimiento es algo que tiene una importancia todavía vigente de alguna manera. Por supuesto, se ve muy bien hablando de estas cosas. Quiero agradecer también por parte de mi universidad, de mi rector, que no pudo estar aquí, y me ha dicho: ¿por qué no vas tú, Antonio? Eres filósofo y hablas español. Ambas cosas un poco optimistas, me temo, pero de todas formas represento a mi universidad. Y también esto tiene algo que ver con nuestro tema, porque esta universidad tiene vocación internacional. Yo creo que se ve, que se lee bastante bien. Se llama Per Stranieri, o sea, para extranjeros. Ya no somos solo para extranjeros. Desde unos 30 años tenemos cursos para italianos. La mayoría de nuestros estudiantes en este momento son italianos, pero en nuestra tradición, en nuestro ADN está, por supuesto, este historial de enseñanza del idioma y de la cultura italiana para extranjeros. Pues algo que tiene que ver, por supuesto, con lo que estamos haciendo en este momento. Y además quedamos muy cerca de San Sepolcro, así que si alguien quiere visitar San Sepolcro, que no sería mala idea, creo que el mayor de la ciudad, el alcalde de la ciudad está de acuerdo, a unos 50 kilómetros estamos nosotros. Si uno quiere profundizar el idioma italiano, la cultura italiana, y visitar Perugia, San Sepolcro, otras ciudades, bueno, es una elección bastante natural, yo diría. Y bueno, ¿qué más decir? Empezamos ahora realmente. Como sabéis, quien habla después de un día y medio tiene un problema. O sea, que unas cuantas cosas, por no decir muchas cosas, ya han sido más o menos ya dichas por la gente que ha hablado antes de mí. Pero voy a tratar de tener un enfoque un poco distinto y a decir al final unas cosas diferentes de las que hasta ahora muy interesantes han sido dichas por mis colegas. Ya ha sido ayer, se ha acordado esta cita muy famosa, muy conocida de Galileo. Esta cita significa que para entender este laberinto, esta selva de signos de algo que nos pasa, nos acaece a lo largo de nuestras vidas, para entender pues todas las facetas de la vida, en un sentido que tiene que ver con la cosmología, la astronomía, pero también lo que pasa en nuestras vidas económicas de alguna manera, es una cosmovisión la de la matemática. Esto ha quedado muy claro, creo, más o menos casi en todas las ponencias que hemos escuchado hasta ahora. Es una manera de tratar de poner signos por nuestra parte para entender estos signos que no entendemos hasta de manera suficiente
sin una manera de descifrar lo que pasa en el mundo, en todos los sentidos de mundo, ¿no? No es solo astronomía. Bueno, Galileo en esta cita tan famosa nos dice muy claro que solo las figuras geométricas, los números nos permiten moverse en este laberinto, que es el conocimiento científico que hasta ahora no hemos encontrado la salida, ¿no? La carrera justa para salir del laberinto, para entender qué hay en el mundo. Por supuesto, esto tiene algo que ver con Luca Pacioli. Como he dicho aquí, como está escrito aquí, como ya habéis leído, esto pasa, esta cita tan famosa de Galileo, es más de un siglo después de Pacioli. Antes de Pacioli hay una historia. Después de Pacioli hay una historia más importante, porque Galileo es más importante que Pacioli, pero Pacioli es sin duda una etapa significativa. Me ha interesado mucho lo que escuchaba antes por parte del conversatorio, creo que se dice, que hubo hace poco, porque se ha acordado, y eso también ayer me lo he escuchado, que desde los principios mismos de la actitud de entender algo por parte de la humanidad, una forma de hacer registros, ¿no? Es paralela, contemporánea, coeva de la escritura como nosotros más o menos normalmente la imaginamos, la pensamos, o sea, la literatura, los inicios de la literatura, muy antiguos por supuesto, ¿no? Pero paralelamente tratar de poner orden en la realidad a través de los números, ¿no? Los inicios de una manera de descifrar el mundo a través de la matemática pertenecen ya a la época de los antiguos egipcios, a la época de las civilizaciones mesopotámicas. Y esto tiene un sentido muy interesante porque pone Luca Pacioli en una perspectiva histórica, pone Luca Pacioli en una coherencia histórica, pone lo que hacemos nosotros, bueno, no llegamos hasta ahora porque parece que somos herederos de una historia tan importante, sí lo somos, no somos al nivel de Luca Pacioli, pero quien hace hoy ciencia, quien hace hoy contabilidad, de alguna manera es heredero de esta historial muy antigua y más de lo que pensamos a veces, que tiene una coherencia más honda de lo que pensamos. Bueno, pues esto ya lo hemos entendido porque se ha dicho en estos días, es una idea muy antigua, la orden del universo, raíces en la filosofía renacentista, ¿no? Y por supuesto Pacioli es una expresión importante es una etapa importante de esta historia antigua. Hay también otra cosa que me gustaría subrayar para aportar algo distinto de lo que hasta ahora hemos dicho, hemos escuchado, tratar de aportar algo. O sea, hay también una idea de los filósofos específica, que a través de esta capacidad de contar las cosas, de alguna manera podríamos llegar, sino obtener, acercarnos más eficazmente a un objetivo, a un ideal de paz. ¿Por qué? Lo decía bastante tiempo después Leibniz. Si nosotros podíamos calcular, porque no es posible no estar de acuerdo cuando hacemos una suma simple como 2 más 2 y 2 hace 4. Las operaciones matemáticas tienen una certeza, una capacidad de poner todos de acuerdo que de alguna manera los idiomas babélicos, postbabélicos no tienen. Tenemos que utilizar estos inalámbricos, a veces tratar de hablar en un idioma que no es el nuestro y de todas formas no nos entendemos siempre. Demasiados idiomas, la matemática es un idioma. Y pues en la historia de la filosofía, y he querido hablar de esto porque tiene, me parece, cierto significado por lo que estamos diciendo, hay también una vertiente que nos dice que
la matemática nos ayuda y puede ser un idioma, un lenguaje mejor que los idiomas que normalmente todos nosotros hablamos y donde no nos entendemos siempre. A veces sí, pero a veces no, y siempre con un poco de dudas. La matemática, de alguna manera, no tiene duda en lo que hace. Vosotros entendéis la fuerza de este ideario de alguna manera. Me parece bastante bien claro. Pues orden y racionalidad. En las actividades económicas, por supuesto, ha sido explicado muy bien porque en aquel tiempo, en las ciudades italianas, hay una exigencia real, práctica. Las exigencias son prácticas antes que teóricas. Esto nosotros los filósofos a veces tenemos que acordarnos esto, ¿no? O sea que hay una exigencia práctica que se casa muy bien con una cosmovisión que tiene en el centro el significado de una matemática como herramienta fuerte, herramienta poderosa. Orden y racionalidad, actividades económicas, también pero en actividades que nosotros, en ámbitos, en campos que nosotros adquirimos a una esfera más bien estética, artística, pues arquitectura o científica, cosmología, música. La música es número. La astrología, que para nosotros no es una ciencia, tiene mucha importancia también y se rige sobre los números. ¿Me entienden bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Arquitectura, por supuesto, sin números no se puede, sin cálculos no se puede hacer arquitectura. Esto nos confirma todavía más, ha sido ya dicho en estos días, pero esta profunda coherencia del discurso que estamos haciendo y del lugar de Luca Pacioli en este tramo de pensamiento que estamos describiendo. Pues la ciencia económica arraiga en el mismo sentido de un orden racional que caracteriza el arte. Ya se ha dicho de la relación entre Pacioli y Leonardo, ¿no? Es significativa. Leonardo es un artista, pero también es muchas otras cosas. Pacioli es un matemático, pero es también otras cosas. Hay esta, yo no diría transdisciplinaridad, interdisciplinaridad. Somos nosotros que tenemos las disciplinas, es otra cosa. Es antes de la división que para nosotros es obvia, necesaria hasta, porque nosotros no podemos abarcar bien la filosofía y la literatura y la cosmología. Nosotros no podemos, hay demasiadas cosas que saber. Pero en este tiempo, acaso son las últimas décadas de tiempo donde se puede, ¿no?, tratar de abarcar en un marco coherente las facetas de la inteligencia, del conocimiento humano. ¿Acaso Leibniz, el cual aludía un poco antes, es el último intelectual europeo que no es solo filósofo, sino muchas otras cosas? Nosotros percibimos separados. Y bueno, en esta coherencia hay también un lugar para la actividad mercantil. O sea, la actividad mercantil no es algo distinto y de alguna manera más bajo, de alguna manera menos importante de la literatura o de la historia o de la filosofía o de la arte. No es así. Un autor muy interesante en ese sentido es Leon Battista Alberti, que es un arquitecto, es también muchas otras cosas, además que un arquitecto. Y dicho arquitecto antes que todo porque acaso es más conocido por eso. Por ejemplo, es el autor de la fachada de Santa Maria Novella en Florencia, que muchos de vosotros habréis visitado o visto. Está al lado de la estación central de Florencia, pues es una visita casi muy fácil para todos. Y para terminar esta fachada utiliza unos esquemas numéricos, matemática, arquitectura, y pero también en uno de sus libros más interesantes, una reivindicación muy fuerte del valor de la actividad mercantil, que para los italianos de aquel tiempo no es nada
que poner en segundo plano o peor aún de que, no lo digo bien, avergonzarse. ¿Ok? Me parece claro, aunque no lo he dicho perfecto, creo. Alberti, en su libro De Familia, cuenta de manera muy eficaz una familia ideal donde la actividad mercantil es algo que hace crecer la ciudad de Florencia, la Toscana del tiempo, la Italia del tiempo. Pues hay esta relación que para nosotros puede ser acaso hasta un poco provocatoria entre contabilidad y humanismo. Porque la contabilidad no es contabilidad, es una herramienta para comprender, para entender el mundo, lo que hemos dicho antes. Y aquí pero empieza un poco un discurso por parte mía un poco distinto, porque si no podría ser un poco aburrido, ¿no? Porque más o menos con enfoques distintos decimos cosas que se parecen bastante. Este orden, el orden de la economía, el orden que tratamos de sobreponer sobre el mundo, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega el orden de los números? El orden de las palabras. Porque el orden es también, los caracteres son números y son palabras también. Los caracteres son palabras, no me llega otra palabra, perdonáis. Bueno, la economía, pues, ¿hasta cuánto entiende y es dueña, ¿no?, de su tema? Sabéis bien, hay muchos economistas, yo solo soy filósofo, que la economía tiene una doble vertiente de alguna manera, con ciencias del espíritu, ¿no?, y ciencias exactas, podríamos decir. Los últimos Nobeles de economía han sido elegidos a autores que son también sociólogos, psicólogos, porque la economía es una ciencia que trata de entender algo que es muy sutil y no se escapa, el comportamiento humano, ¿no? Hay también una tentativa de poner una comprensión científica sobre el comportamiento humano, las elecciones que hacemos acerca de nuestros gastos, de nuestras compras, de nuestra capacidad adquisitiva, de nuestra capacidad empresarial, pero hay un elemento psicológico que por su parte, exactamente como en la economía, la psicología tiene un lado científico y un lado humanístico. Pues una pretensión de hacer de la economía una ciencia exacta, ¿no?, una orden perfecta, bueno, es una idea muy fascinante, la idea de Pacioli de poder encontrar un orden en este mundo, pero no es una idea que puede acaso llegar a ser perfectamente realizada. ¿Y pues qué pasa? Pasa posiblemente una tentativa, un equilibrio. La contabilidad, la partida doble, es una respuesta a esta complejidad que nace, que crece, que es más fuerte ahora en este momento en la Italia del Renacimiento, que es todavía más fuerte ahora. Es la tentativa de poner un orden en esta complejidad, que no es solo económica, es también vital. Y esto lo escribí así porque la economía, las actividades mercantiles son parte de la vida, ¿no? Hay elecciones, hay dudas, hay problemas abiertos. Nos ayuda a poner en un marco de racionalidad esta vida, estos hechos que nos escapan siempre después de que hemos pensado entenderlos de forma final. Equilibrio, pues, es la dualidad, ¿no? Este equilibrio tiene otro nombre, sabiduría. La sabiduría es una forma de equilibrio. En la cultura renacentista, muchas cosas, desde la medicina a la dietética, están ligadas a una idea de equilibrio. Porque hay 4 elementos en el hombre, hay 4 elementos en la naturaleza. Y para la medicina, la dietética,
La sabiduría no es un hecho solamente ideal, mental, es algo que tiene que ver con cómo tenemos que tratar a nuestro cuerpo. Equilibrio, ¿no? Los 4 elementos juntos equilibran nuestro cuerpo, nuestra vida. Bueno, la partida doble es tentativa de encontrar en la dualidad de dar y haber un equilibrio, una justicia. Hay también una justicia en la economía. La justicia es el hecho que no a todos les gusta, que para cualquier cosa que yo haga recibo un pago. Es un equilibrio y es una justicia, ¿no? Hay también visiones distintas, como he dicho un segundo antes, no a todos les gusta que haya este automatismo de alguna manera. Parece más interesante focalizarse, hablar del dono, del regalo. Es algo que pasa también, acaece en la vida económica, en la vida social, regalar cosas, ¿no? Sin contrapartida. Pero hay también una justicia en la contrapartida, hay un equilibrio fuerte, positivo, para lo que yo pienso. Equilibrio en las finanzas, importancia ética, pues, importancia ética, por supuesto. Es un tema, pues, del equilibrio, pero ya sabemos, sin necesidad de acaso que yo lo aclare más, que el equilibrio siempre es una tentativa, siempre es algo que siempre tenemos que reponer en pie, como una bicicleta. Sabéis bien que si uno para de ir en bicicleta, ¿qué pasa? Uno se cae, ¿no? Hace falta siempre buscar otro, reempezar un equilibrio, una búsqueda de una sabiduría, de alguna manera. Bueno, hay unas implicaciones en este discurso que he hecho hasta ahora, el equilibrio como algo que tiene que ser manejado a lo largo del tiempo, tiene que ser repetido, reempezado. Unas implicaciones que yo he llamado en esta diapositiva temporales. Balance periódico, evaluación regular de la salud financiera, ¿no? No es suficiente que en este momento mi empresa sea, ok, funcione. Hay que ver qué pasa. Y este ver qué pasa es siempre ligado a esta incertidumbre, al hecho que el porvenir no está en nuestras manos. La tentativa de poner un marco de entendimiento, un punto final a la vida económica, al conocimiento económico, no funciona, yo creo, totalmente. Porque, como se dice, creo, en español también, además que en inglés, en italiano, hay cisnes negros, hay situaciones que no podemos prever. O sea, las vemos y no sabemos hasta cuánto alcanzan, qué va a pasar, ¿no? Las consecuencias son innumerables y más lejanas están en el porvenir, menos sabemos qué va a pasar con una elección que nos parece justa, nos parece buena en este momento. Consecuencias inintencionales es un tema de la ciencia económica esta. Pues esta implicación hacia el futuro es un poco problemática, pero es viva, es vital, es interesante. Pues reconocimiento de la influencia del tiempo en las decisiones, influencia de las acciones pasadas en el futuro, como hemos dicho antes, ¿no? Todo lo que hemos hecho tiene una influencia para el futuro nuestro. Me gusta siempre, trato de, en esta pequeña charla que tenemos, en esta pequeña ponencia, ¿cómo decir? Coherencia. No hablamos solo de lo económico, sino de lo vital. Me interesa, yo creo como filósofo, arraigar lo económico en una dimensión vital, en una dimensión hasta existencial. Esta influencia de lo que hemos hecho hasta ahora en nuestras vidas tiene algo que ver, por supuesto, en el futuro de nuestras vidas, pero no de manera previsible del todo. No, nunca. Ni en la economía ni en las vidas. Y esto
tiene que ver también esta apertura al futuro, tiene que ver algo también con algo que se ha dicho hace unos cuantos minutos, el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene totalmente que ver con el porvenir. Se habla en todas partes del mundo en este momento de lo que va a pasar en el futuro como sostenibilidad, como cambio climático, como acciones de ahora, como elecciones de ahora, como cosas que hacemos en este momento, que tiene que ver con la economía y con muchas otras cosas, por supuesto, que va a pasar en el futuro después a raíz de lo que hacemos en este momento. Se habla de justicia intergeneracional. Es un tema muy importante. Es un tema muy difícil porque hay filósofos que dicen, y no es una observación descabellada, ¿por qué nos tendríamos que interesar por personas o para personas, que acaso eso es un problema típico de los extranjeros, que no existen todavía? No existen todavía. ¿No sería más interesante y más justo solamente focalizarnos en nosotros mismos que existimos en este momento? Lo que no existe, de todas formas, eso para hacer ver que el problema de la justicia intergeneracional es bastante complicado filosóficamente, pero si queremos preocuparnos de los que van a estar en el mundo, en la tierra, hace 20 años espero que estemos todos aquí, los que estamos aquí, pero 100 años, no está ninguno de nosotros, espero que alguno sí, pero es bastante improbable, de aquí a 100 años. Bueno, esto quiere decir porvenir, futuro. Y otra cosa que quiero decir sobre eso, y estoy casi para terminar, es que es útil para nosotros mirar al porvenir, también por otra razón, porque estamos, yo no sé en México, pero me atrevo a decir que pasa lo mismo que en Italia, en todas partes del mundo, muy focalizados en el presente, en lo que pasa ahora, en este momento, ya no en este año, en este momento. Tenemos una lluvia de datos, de informaciones que no nos explican nada a veces, pero que nos llevan siempre al presente, siempre más presente, lo que hay ahora y ahora y ahora. Pues volver a aprender a mirar al porvenir y lejano, es un desafío interesante y tiene que ver pues con esta visión económica, ¿no? Donde nuestra capacidad de entender lo que hay tiene la capacidad de entrever las consecuencias de lo que hacemos. Legado filosófico, pues, de Pacioli. Unas implicaciones para el pensamiento moderno. Contabilidad como reflexión ética. Aquí me doy cuenta ahora que hacienda no es la palabra correcta. Se puede decir también, pero creo que empresa sería más correcto, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo en mi hacienda? Y lo puedo entender si hago buena contabilidad. Y también, como se ha dicho antes, la contabilidad es algo que hoy se hace también, contabilidad, balance, ahora no sé bien la palabra española, también de sostenibilidad, por supuesto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en mi empresa? ¿Qué clase de consecuencias conllevan mis decisiones? Y esto no es algo esto me parece interesante. Pacioli trata de hacerlo, debe hacerlo, es bonito, es bueno que lo haga, pero nosotros sabemos, yo creo que Pacioli, tenía una visión más positiva, más optimista, ¿no? En la racionalidad del número. Nosotros sabemos que esta capacidad de entrever las consecuencias las entrevemos, pero nunca podemos manejarlas por completo. Pues hay una interacción entre economía y filosofía. Economía y filosofía unidas en la búsqueda de justicia y orden. Y orden, esta palabra tiene. Pero reconociendo que no sabemos
ni podemos saber o prever todo. Y que justamente esto abre un espacio para una filosofía y una economía de la libertad. Porque no sabemos todo, no entendemos que planear y plantearlo todo de antemano no funciona, sencillamente no funciona. Hasta esto es verdad para nuestras vidas. Imagínanos, no sé si lo he dicho bien, para el conjunto de una sociedad y para el conjunto de los intercambios económicos muy rápidos que por supuesto vivimos en este momento. Es más complicado todavía que en tiempos de Pacioli ahora. Pues me parece muy interesante un equilibrio entre la tentativa de conocer, de entender a través del número, a través de las palabras, y el reconocimiento que siempre es una tentativa y una búsqueda. Gracias.